mosquetones tipo H, mosquetones madre, mosquetones tipo B, automáticos, manuales, grandes, pequeños, con bloqueadores, redondos, con forma de pera. Es increíble la cantidad de mosquetones diferentes que podemos encontrar para la práctica de los deportes de montaña. E irónicamente, lo poco que sabemos de ellos para todo el uso que le vamos a dar. Es gracioso también porque probablemente es de los primeros materiales que nos compramos siempre que decidimos que vamos a consagrar el resto de nuestra vida a los deportes de montaña. Probablemente porque es uno de los elementos más representativos de estos deportes y también uno de los elementos más baratos, por decirlo de alguna forma, porque hay algunos que no son precisamente baratos. Creo que muchos de nosotros al menos hemos pasado por esa primera situación en la que tras un curso de iniciación, una primera experiencia en la montaña, un bautismo, tanto de barranquismo, alpinismo, escalada, lo que sea, incluso una ruta de trekking, nos enamoramos de la montaña y decidimos que vamos a empezar a practicar estos deportes. Entonces, con toda la ilusión, nos vamos a nuestra tienda de confianza de material. No teníamos ninguna, pero ahora ya la tenemos. Y entramos todos decididos y preguntamos por un mosquetón. El dependiente nos pregunta qué uso le vamos a dar o de qué tipo lo queremos. Y con esa simple pregunta, el dependiente ya sabe que con nosotros hace el resto del mes y probablemente los meses siguientes. En resumen, que acabamos saliendo de la tienda con unos pies de gato ultra técnicos de 180 euros que no nos vamos a poner en la vida, un arnés para hacer big walls o escaladas de varios largos, claro, ¿por qué no? Todo un set de cintas express, un casco, bueno, todo el equipo, todo de Black Diamond, por supuesto, porque todos nos iniciamos con Black Diamond, no sé muy bien por qué, y luego ya vamos cambiando, pero se ve que es de las marcas así más, yo quiero ser de Black Diamond, pues ahí vamos. Y nada, y por supuesto un par de mosquetones, también de 80 euros, los más caros que tengan en la tienda, para poder llevar todo nuestro equipo colgado de la mochila, porque como buenos montañeros no lo llevamos dentro, lo llevamos todo fuera para que la gente sepa que somos montañeros. Irónicamente hablando, por supuesto, esto es una crítica a lo que se ve cada vez más en toda la gente que se dedica a la escalada, especialmente indoor, que se acostumbran a llevar todo el material pues por fuera, no sé muy bien por qué, pero bueno. Entonces, para evitar estas situaciones, he creado este pequeño vídeo donde voy a explicar un poquito los diferentes tipos de mosquetones que podemos encontrar y los diferentes usos que se les suelen dar, ¿de acuerdo? En función de las actividades que realicemos o de nuestras necesidades. Por supuesto, no voy a explicar todos los tipos de mosquetones porque hay un porrón de ellos, pero sí voy a explicar los más utilizados, ¿de acuerdo? Así que vamos ya con el vídeo, ¿cuándo? Después de la intro. Bueno, pues aquí tenemos este pequeño despliegue de mosquetones y tal y como comentábamos en la introducción, vamos a intentar explicar las principales diferencias entre los 6-7 tipos de mosquetones que nos podemos encontrar para los deportes de montaña. Pero antes de profundizar en cada uno de estos tipos, vamos a intentar explicar una serie de características comunes a todos ellos y que deberíamos tener en cuenta a la hora de comprarlos. Por ejemplo, en este caso, lo primero de todo siempre son las partes del mosquetón, aunque eso es bastante evidente, ¿no? Pero por si acaso, el eje longitudinal, el eje transversal y el eje longitudinal de apertura, ¿de acuerdo? Con el sistema de seguro en caso de que lo tenga. Luego a lo largo del eje nos vamos a encontrar una serie de inscripciones o grabados y entre ellos pues nos vamos a encontrar, por supuesto, el logotipo del fabricante o de la marca, el número de fabricación en serie, el dibujo de un librito con una exclamación o una I en su interior, que básicamente hace referencia a que debemos leer las instrucciones del mosquetón antes de utilizarlo. Muy recomendable, por cierto, porque podemos aprender de ellos mucho más de lo que nos podamos imaginar. Vamos a encontrar también el tipo de mosquetón envuelto en un circulito, rodeado por un círculo, tipo A, tipo H, tipo B. Nos vamos a encontrar también dos numeraciones, que quizás es de lo más importante, pues hacen referencia al certificado de calidad europea y a la UIAA, que es la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Básicamente es una asociación
que entre todos los temas que trata, uno de ellos es la seguridad, y en concreto pues intenta establecer unos estándares de resistencia para los mosquetones, ¿de acuerdo? Para velar por nuestra seguridad. Y el certificado de calidad europea pues se encarga de controlar que el proceso de fabricación cumple con esos estándares, ¿de acuerdo? Entonces siempre comprar mosquetones homologados, por favor. Y por último nos vamos a encontrar con tres numeraciones más que hacen referencia a las resistencias que puede soportar nuestro mosquetón, ¿de acuerdo? Esas tres resistencias hacen referencia a la resistencia del eje longitudinal con el sistema de seguros cerrado, ¿vale? A la resistencia del eje transversal y a la resistencia del eje longitudinal con el sistema de seguros abierto. Esto es muy importante porque si nos fijamos, al menos en este ejemplo, por ejemplo, la resistencia máxima de este mosquetón, que corresponde siempre cuando está el sistema de seguros cerrado, son 28 kilonewtons, es decir, 2.800 kilos. Sin embargo, si nos dejáramos el mosquetón abierto por cualquier circunstancia, esa resistencia máxima se baja a 800 kilos, 8 kilonewtons. Es una barbaridad, se divide casi por 3. Quizás por ello nos vais a ver siempre los profesionales de montaña ser tan pesados y tan insistentes con que por favor cerremos las roscas de los seguros, o con que tengamos los mosquetones siempre cerrados, porque la resistencia se pierde muchísimo. Y aunque podamos pensar que 800 kilos es mucho, que evidentemente es mucho, en una caída grande de escalada es una carga que se puede alcanzar relativamente fácil y podría partir nuestro mosquetón. Entonces, por favor, siempre seguros y roscas cerrados, ¿de acuerdo? Muy importante. Vale, vamos entonces a explicar los diferentes tipos. Empezamos, por supuesto, por el tipo B, de Basic, que es se podría decir que es casi el mosquetón universal, es el típico mosquetón que nos vamos a encontrar, como decíamos en la intro, para colgar nuestros zapatos. Es el mosquetón también que encontramos en las cintas express. ¿Y por qué? Bueno, se conoce sobre todo también como mosquetón con forma de D. Si nos fijamos, pues ahora la D está un poco más deformada, antiguamente la tenía más perfecta, pero a lo largo del tiempo se ha ido estrechando un poco la base para reducir su peso y mejorar su función. Básicamente están construidos para que las cargas recaigan siempre sobre el eje longitudinal, ¿de acuerdo? Entonces una carga nunca se nos va a quedar aquí o aquí, siempre están preparados para que resbalen y se queden aquí. Entonces siempre trabaja el eje longitudinal. Eso implica que se utilicen sobre todo con cargas fijas, por decirlo de alguna forma, un poco direccionales, y por lo tanto su uso se destina, como decía, a cintas express, a vagas de anclaje, para encordarnos al anillo ventral de nuestro arnés, o para los puntos de anclaje de una reunión, por ejemplo, ¿de acuerdo? Estos son los universales. Ahora pasamos a los de tipo H o HMS. La palabra de HMS viene, si no recuerdo mal, de una palabra alemana que creo que era Halbmachtursicherung o algo así, no sé, mi alemán aparte tampoco es muy bueno, pero básicamente se traduce como aseguramiento con nudo dinámico. Creo que el nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Son mosquetones con forma de pera invertida, y si nos fijamos su eje transversal es bastante más largo que los de tipo B. ¿Esto para qué es? Para tener un mayor rango de trabajo. Como acabo de comentar, son mosquetones destinados a trabajar con nudos dinámicos, es decir, son mosquetones para utilizar en aseguramientos o con nuestros descensores. Principalmente esa es su utilidad. Hay algo bastante común que nos ocurre cuando empezamos en escalada, por ejemplo, y es que intentamos utilizar un mosquetón de tipo B con nuestra cesta o reverso, nuestro sistema de descenso. Y cuando estamos empezando a rapelar nos damos cuenta de que algo no funciona bien. Y es que estamos utilizando un mosquetón de tipo B. Entonces las cuerdas se presionan la una con la otra en este eje de aquí y no corren bien, ¿de acuerdo? Muchas veces no es que el sistema esté mal montado, es que estamos utilizando un mosquetón incorrecto. Entonces estos son los que se deben utilizar siempre con los sistemas de descenso. Son más grandes, entonces con doble cuerda siempre corren muy bien, ¿de acuerdo? Muy importante. Dentro de los HMS podemos encontrar aparte estas dos variedades, que son mosquetones mucho más grandes que el HMS común, si nos fijamos.
y son los que conocemos como mosquetones madre. Son exactamente iguales que los HMS, pero su función es la de punto central de una reunión. Son mucho más grandes, como podemos ver, su resistencia es mucho mayor y están destinados sobre todo, como comentaba, a punto central de una reunión. Aquí anclamos todo nuestro material, nuestras vagas de anclaje, los sistemas de descenso, de aseguramiento de nuestro compañero, o incluso un nudo dinámico directamente, además de todo el material, ¿de acuerdo? Son mosquetones muy resistentes y el problema que tienen es que son muy grandes. Eso también hace que pesen más, por supuesto, y por eso no se suelen utilizar para muchas más cosas, salvo que para punto central de las reuniones. Son mosquetones HMS. Un detalle que no había comentado aún todavía es que las homologaciones también establecen un rango de apertura del eje de apertura. ¿De acuerdo? Normalmente suelen ser entre 11 milímetros para cualquier tipo de mosquetón, y salvo para los de vía ferrata, que tienen unos 15 milímetros de apertura. También comentaros que las resistencias medias suelen ser 20 kN, la resistencia mínima que se pide en el eje longitudinal, la resistencia máxima del mosquetón, suelen ser 20 kN, mientras que la transversal o la resistencia del eje transversal o la del eje longitudinal con el seguro abierto suele ser entre 7 o 8 kN, ¿de acuerdo? Muy importante también. Vale, pasamos ahora con este mosquetón, que sí ya presenta una serie de curiosidades un poco más interesantes, que son los de tipo K. Se utilizan para ferrata, de hecho la K viene de Klettersteig, que es vía ferrata, y si nos fijamos son mosquetones un poco más macizos que los de tipo B o los de tipo H. Son mosquetones siempre automáticos, ¿vale? Esto es para facilitar el paso de un lado de cada sección, de una sección de la vía ferrata a la otra. Son mosquetones más grandes, normalmente alargados y tienen una forma más similar a los de tipo B. Esto es para facilitar nuestro agarre y estar constantemente trabajando con ellos, ¿de acuerdo? Lo más interesante es que la construcción de estos mosquetones, como comentaba, es diferente, son más macizos. ¿Por qué? En muchas ocasiones también os escucháis decir que por favor no tiréis el material al suelo. Y es que estos mosquetones, o los de las cintas express, no están construidos para soportar impactos, ¿de acuerdo? Son mosquetones para trabajar en tensión, pero no para recibir impactos. Entonces, cuando los tiramos al suelo se van estropeando. Esa es otra de las razones por las que muchas veces escucháis la frase de mosquetón con mosquetón, ostión. No es del todo correcto, ¿de acuerdo? Los mosquetones se pueden anclar siempre y cuando la tensión se mantenga. Lo que no pueden estar haciendo es este impacto. Ahí sí se produce mosquetón con mosquetón, ostión, o estar frotándose seguido, pero cuando están con tensión no hay ningún problema, ¿vale? Muy importante, no hay que fiarse solo de los lemas que se dicen por ahí, hay que investigar un poco. Entonces, volvemos a los de tipo K. Están construidos para recibir impactos. ¿Por qué? Porque constantemente los movemos por los raíles de la vía ferrata y están sufriendo rozaduras, impactos constantemente, y sobre todo si nos caemos, ya que pasamos casi podemos caer una sección entera. Entonces están destinados a recibir impactos. Además, son mosquetones que tienen una fuerte resistencia a la abrasión, ya que están todo el rato moviéndose por un cable. Por eso su construcción es un poco diferente. ¿De acuerdo? Mosquetones de tipo K muy interesantes y su uso destinado sobre todo a trabajar con cables y en vías ferratas. Pasamos ahora a los simétricos o de tipo X. Antiguamente se llamaban BH porque, bueno, era como una combinación del B y el H, pero ahora se les llama tipo X y básicamente tiene una finalidad también bastante concreta, que es sistemas de rescate, poleas o polipastos, ¿vale? O parques multiaventuras si queréis, o tirolinas. Son mosquetones que tienen estas dos curvas precisamente para trabajar con cargas que están en constante movimiento, como decía, como en poleas o sistemas de polipastos que pueden estar moviéndose. Estas curvaturas las tienen precisamente para que sea más fácil manejarlos y engancharlos a los sistemas de rescate, como puede ser la microtraction o cualquier otro sistema de poleas. Entonces los pones y se pueden estar moviendo sin ningún problema y así direccionarlos como tú prefieras. Como son mosquetones destinados a ese uso, se supone o se da por entendido que siempre van a estar con cargas constantes, ¿de acuerdo? Entonces
La resistencia que se les pide siempre es un poco menor. En este caso, pues piden, este tiene 22 kilonewtons, pero creo que pedían unos 18 como mínimo en el eje longitudinal. Siempre pueden trabajar con un menor rango de resistencias. Su función principal, como decía, poleas, polipastos o sistemas de rescate. Vale, pasamos con estos tipos de mosquetón que acaban de salir ahora, que pueden ser de tipo B o de tipo H, los vamos a encontrar en las dos versiones, y que se llaman mosquetones tipo T, de termination, de terminación, y por supuesto, como podemos ver, es por estas dos pestañitas que poseen aquí. Son dos bloqueos que se les han introducido, cuya finalidad es transformar el mosquetón en un mosquetón direccional, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, por ejemplo, los mosquetones tipo H normales no son direccionales, pero al ponerle esto, pues quedan siempre apuntando en una dirección. Básicamente esa es la diferencia. Tienen un detalle bastante peculiar, que aquí voy a hablar un poco desde la ignorancia, ¿de acuerdo? De hecho, si alguien conoce realmente la utilidad, pues agradecería que me la explicara. Y es que si nos fijamos, estos dos bloqueos los hay de dos formas. Un bloqueo que permite, como en este caso, acceder y que de aquí ya no se mueva, que sería lo lógico, o un bloqueo que, como en este caso, no permite acceder de ninguna forma, entonces lo tendríamos que poner así, pero que sin embargo, bajo una leve presión, el mosquetón se saldría. Entonces, estos son los que yo no entiendo muy bien cuál es la finalidad. Se supone que es direccionarlos y que se mantengan ahí en todo momento. Entonces, si utilizamos el bloqueo en el sentido inverso, no son mosquetones direccionales desde mi punto de vista, son, no sé, es una pestaña que le han puesto, pero no tiene mucha utilidad. Por el momento, mi recomendación es que si compráis alguno que tenga un bloqueo, comprarlo que bloquee hacia arriba, o sea, que no permita salir de aquí, ¿de acuerdo? Es un poco la idea que tengo yo. Si te repito, que si alguien sabe la utilidad de eso, que me lo comente, pero no consigo encontrarle la utilidad a que esto bloquee en este sentido, porque lo puedes poner en tu arnés ventral, con el extensor tipo 8, por ejemplo, pero un impacto y se sale. Entonces no tiene mucho sentido este pequeño bloqueo, ¿de acuerdo? Mosquetones tipo T. Un mosquetón más, aunque no lo parezca, son estos pequeños amigos de hierro o de metal, que son los famosos maillones. También se conocen como mosquetones tipo Q, de Quick Lock, perdón, de Quick Link, de hecho, de Quick Link. Y básicamente son unos pequeños mosquetones con una resistencia tremenda. Si nos fijamos, tienen una forma similar a los simétricos. Estas dos curvaturas están hechas precisamente para facilitar el movimiento de las cuerdas a través de ellos. Y su utilidad, pues sobre todo, es para abandono, son como material de abandono en las vías de escalada. Pues si algún día nos quedamos atrancados o lo que sea, pues en lugar de abandonar algo de nuestro carísimo material o una cinta express, pues dejamos un maillón y de aquí ya podemos descender sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces siempre está bien tener uno de estos en nuestro equipo. También se utilizan como punto de unión de las vagas de anclaje a los arneses, muy interesante. De hecho, hay unos maillones triangulares que son muy útiles, sobre todo para transportar cargas al mismo tiempo que está sujeto en otro lado, o para montar sistemas de rescate, muy interesantes. Tenéis la fotografía aquí, que os la estoy poniendo ahora mismo, y también muy interesante, la verdad es que sí. Y por último os quedaría un tipo de mosquetones que realmente yo no lo tengo aún, ha salido hace muy poquito, tengo muchas ganas de probarlo, y en cuanto lo pruebe haré probablemente un vídeo específicamente de ese mosquetón. De momento solo hay un tipo de mosquetón de esta clase, que son los de tipo A. Lo fabrica la marca Kong y se conoce como Frog, si no me equivoco. Os dejo aquí la imagen. Si lo veis, es un mosquetón bastante peculiar, parece una cinta express, y básicamente es como una especie de mosquetón automático que, cuando te acercas a la chapa que quieres chapar, se cierra automáticamente y queda bloqueado. Son mosquetones de emergencia, es decir, para chapajes express, chapajes en condiciones precarias, que así tengamos que hacer
el menor esfuerzo posible, ¿no? Y está muy bien, pero sí hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que el sistema de bloqueo son estas dos pestañitas que tienen en los laterales, y me da la sensación de que ante una situación de emergencia, ante una posible caída, tenemos esa mala costumbre a veces de agarrar la cinta, y puede ser que en ese agarre agarres las dos pestañas y se suelte, pero bueno, evidentemente no deberíamos agarrar la cinta, es una situación muy concreta. Pero bueno, la verdad es que ya digo que son mosquetones muy interesantes y que tengo muchas ganas de probarlo. O sea que en cuanto lo pruebe os dejaré un vídeo con la review. Más cosillas, volviendo a los mosquetones básicos. Ahora vendrían lo que yo conozco como las tuneadas, que son las diferentes versiones de mosquetones que podemos encontrar. Y por ejemplo, los mosquetones de tipo K, los de vía ferrata, tienen un cierre simple. Pero hay otros mosquetones más modernos, mucho más cómodos, más grandes también, que tienen por aquí el seguro en el eje longitudinal y que lo abrimos con la palma. Y la verdad es muy cómodo, también vale perfectamente, igual que este, y son mosquetones un poquito más grandes. Entonces simplemente tenemos que presionar con el dedo, se abre y ya podemos pasar de un sistema, de una línea de vida a otra en la vía ferrata. Otra duda común. ¿Sistemas automáticos o de rosca? Bueno, realmente son los dos perfectamente válidos. Es cierto que para los profesionales de la montaña es muy cómodo para nosotros trabajar con clientes con mosquetones automáticos. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos el mosquetón al cliente y nos aseguramos de que aunque lo toque o se roce un poco, el mosquetón va a quedar siempre cerrado. Por el contrario, clientes que no están acostumbrados o no tienen automatizado el proceso de cerrar la rosca de un mosquetón, no es raro que se queden abiertos en muchas ocasiones. Entonces, pues solemos utilizar mosquetones automáticos, se lo pones al cliente y queda siempre cerrado. Incluso si él tiene que manipularlo de alguna forma, una vez que deje manipularlo, sabemos que se le va a cerrar. Entonces, en ese sentido, son más cómodos los automáticos. Ventajas, o sea, pros y contras. Bueno, es cierto que los automáticos al final tienes que hacer un gesto de mano que a veces se nos hace incómodo, especialmente en algunos como estos que tienen doble seguro. Desplazar hacia arriba o hacia abajo, girar y abrir, esto es muy incómodo. Mientras que la rosca, pues nada, según lo conectamos, tenemos la rosca y con un solo dedo, pues la ponemos o la quitamos. Ventajas también de los de rosca, que trabajan mejor en terrenos nevados, en terrenos de mucho frío o con suciedad. En los automáticos, en cuanto se les mete suciedad, ya empiezan a girar menos y corren el riesgo en terrenos nevados de que se congelen y no giren y se bloqueen. El agua les puede entrar un poquito y con el frío se congela y ya no funcionan correctamente. Sin embargo, eso en los de rosca no pasa tanto, tienen esa ventaja. Visualmente también es cierto que los automáticos siempre te aseguras que están cerrados, pero los de rosca ahora han implementado este sistema visual que básicamente cuando no está cerrado ves una pestañita roja, entonces lo cierras y ya está. Importante también un detalle, nunca cerrarlos al máximo, porque entonces sí que se pueden bloquear. Es importante llevarlos hasta el final y luego darles media vuelta hacia atrás para asegurarnos que no están demasiado tensas las roscas, ¿vale? Muy importante. En cuanto a los golpes, es cierto que los automáticos normalmente corren más riesgo de bloquearse ante un golpe o un impacto. Los de rosca son más propensos a bloquearse con un impacto. Si el impacto golpea la rosca, quedan más bloqueados, mientras que los automáticos aguantan mejor los golpes. Lo dicho, ambos son perfectamente válidos y podemos usar cualquiera de los dos indistintamente. También hay un sistema de bloqueo nuevo, un par de sistemas de bloqueos nuevos, que os dejo la imagen aquí, que básicamente es con un botoncito en el seguro o incluso con un bloqueo bidireccional. También son perfectamente válidos, no los he probado. Como digo, estos son tuneadas y cada uno debe elegir las que más se adapten a sus procedimientos, a sus deportes, a su forma de moverse, lo que sea más cómodo, vamos. Y bueno, estos son en principio todas las características principales de los mosquetones que podemos encontrar, ¿de acuerdo? Ya estamos aquí de nuevo. Pues muchas gracias por haber llegado a esta parte del vídeo. Espero que os haya sido de utilidad y haya resuelto algunas dudas.
No os olvidéis que, por supuesto, si tenéis alguna duda o alguna recomendación de vídeos, no tenéis más que dejármela en los comentarios. No olvidéis tampoco seguirme en mis redes sociales, las cuales podéis encontrar en la descripción del vídeo. Y espero que nos encontremos muy pronto por las montañas, ¿de acuerdo? Siempre con vuestro equipo bien metido dentro de la mochila, por favor. Hasta la próxima y un saludo.